bienvenidos hermanos y hermanas a este nuevo estudio que tenemos el día de hoy preparados para todos ustedes. Nos alegramos mucho de que nos puedan acompañar en el día de hoy para poder compartir esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios. En la ocasión anterior estudiábamos acerca del capítulo 2 de Daniel y vimos cómo Dios revela el futuro. En esta ocasión abordaremos el capítulo número 3 de Daniel y hablaremos acerca de la gran fidelidad que mostraron unos jóvenes contrariando la falsa doctrina y la falsa creencia y la falsa religión que el rey quería expandir en todo su reino. Pero antes de eso, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos para orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias porque tú nos has dado el privilegio de nuevo de poder estar reunidos por medio de la tecnología y poder llegar a muchas personas a través del mensaje de tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos des el privilegio de poder recibir sabiduría de parte del Espíritu Santo para poder comprender el mensaje de tu palabra en esta ocasión. Quédate con nosotros y perdona nuestros pecados, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como dijimos, los reyes en la antigüedad tenían una costumbre, especialmente el rey Nabucodonosor y todos los reyes anteriores del imperio babilónico. Creían que ellos eran una especie de dioses, que eran unas deidades y que ellos dirigían al pueblo, a la nación, al imperio que les tocaba reinar, en este caso Babilonia, pero que después de morir, ellos seguirían reinando después, allá desde el sol o desde cualquier parte del universo. Dicho sea de paso, Nimrod, que es el fundador de este imperio de Babilonia, es el primero en proclamar que él seguiría gobernando a Babilonia desde el sol. Y por allí se desprende una tremenda creencia idolátrica. El hecho de que Semiramis, la esposa de Nimrod, un día quedó embarazada. Evidentemente le había sido infiel de acuerdo a los principios y a las leyes babilónicas. Sin embargo, ella dijo que no, que Nimrod desde el sol, ya había muerto Nimrod, le había alumbrado y que los rayos del sol penetraron por la ventana y que lograron entrar en su vientre y entonces quedó embarazada, eso en ocasión del solsticio. De manera que la leyenda dice que el pueblo entero creyó que era Nimrod el que había dejado embarazada a Semiramis. Así fue como dio a luz a Tamuz, quien es el hijo del sol, y que más adelante en el libro del profeta Ezequiel veremos cómo fue uno de los dioses que más problemas le dio a Israel por el problema de la idolatría, de la apostasía. El pueblo de Dios se alejaba del Dios del cielo e iba en pos de los dioses paganos que habían sido heredados de los antiguos babilonios. Así que Nabucodonosor también tenía esta creencia. Creía Nabucodonosor que él seguiría siendo rey de Babilonia y que Babilonia sería un reino que nunca caería. Esta era la creencia hasta que el profeta Daniel le da la interpretación del sueño que Nabucodonosor había tenido en el capítulo 2. ¿Y cuál fue esa interpretación? Que Babilonia y el rey Nabucodonosor solamente estaban representados por la cabeza de oro de la estatua que había soñado. Y que el resto de los metales, como la plata, el bronce, el hierro y el barro, serían imperios que sucederían después de que hubiese sido derrotado el imperio babilonio. Y esta revelación es la que Nabucodonosor no podía aceptar. Y a partir de ese momento, Nabucodonosor no acepta el mensaje de Dios
y cree que él puede modificar el futuro. Mis queridos hermanos, cuando las personas creemos que nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios simplemente porque nosotros creemos que somos capaces, en realidad es una batalla perdida. Porque Dios es soberano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él quita y pone reyes en esta tierra. Porque Él controla los hilos de la historia en todo el mundo y a través de toda la historia. Así que entonces, pensando en aquello que Él podía modificar, que la estatua dejase de ser solamente la cabeza de oro, Él podía hacer que la estatua completa fuese de oro. E inicia un plan macabro, un plan claramente diabólico. Es que por los genes y la sangre corría también la sangre de Nimrod. La herencia de Nimrod para Nabucodonosor era la misma, aquella en la que Nimrod creía que sería un Dios eterno, el Dios Sol, y que gobernaría Babilonia desde el Sol. Y Nabucodonosor tampoco podía aceptar que un Dios viniera a imponer lo que él debía hacer y aceptar esa realidad. Así que él pensó en modificar. Recuerden que los reyes se creían dioses. Así que él cree que él puede modificar el futuro. Y ahora vienen los acontecimientos del capítulo 3. En el capítulo 3 no aparece Daniel. Al parecer Daniel estará ocupado en alguna otra ciudad, pero no aparece en el desenlace ni en el desarrollo de la historia del capítulo 3. Muy probablemente algunos historiadores consideran que Daniel podía haber estado en alguna otra ciudad, en algún viaje representando al rey o a la realeza. Probablemente dicen los historiadores que estaba en alguna de esas asignaciones del rey, pero Daniel evidentemente no está en el capítulo 3, en este evento del capítulo número 3. Así que el rey Nabucodonosor, como la noticia de que el reino de Babilonia solamente era la cabeza de la estatua que Nabucodonosor había soñado, la noticia había surcado el espacio de todo el imperio. Las provincias habían escuchado que Babilonia no era un reino eterno, ni Nabucodonosor un rey eterno, que el Dios de Daniel había revelado por medio de un milagro grandísimo de que las cosas serían diferentes y que después de Babilonia habrían como por lo menos 3 reinos más diferentes que gobernarían en lugar de Babilonia. Y esto Nabucodonosor no podía permitirlo. Nabucodonosor estaba completamente resignado y había decidido contrariar a Dios. ¿Recuerdan ustedes? En el primer tema vimos esto. ¿Qué significa Nimrod? En realidad significa el que está contra Dios, el que se opone a Dios. Y esta herencia también había llegado hasta Nabucodonosor. Nabucodonosor ahora se opone a la voluntad de Dios, se opone a los designios de Dios y comienza entonces a tratar de revertir la voluntad de Dios que se había revelado a través del profeta Daniel en el capítulo 2. Yo quiero, dice Nabucodonosor, que el reino entero entienda que Daniel estaba equivocado y que yo puedo resolver el problema del futuro. Quiero demostrarle al pueblo, quiero demostrarle al imperio que yo soy Dios y que puedo resolver ese problema de que habrán otros imperios. Miren hasta dónde llega la mentalidad humana cuando está alejada de Dios. Así que en el capítulo número 3, lo que vemos en el capítulo número 3 es precisamente que Nabucodonosor manda a levantar en el valle de Dura. Es más, si nos quedáramos aquí podríamos pasar todo un rato hablando solamente de las características que tenía el valle de Dura. Sin embargo,
En los materiales complementarios, ustedes van a recibir un análisis más detallado acerca del Valle de Dura. Así que entonces, vemos que el rey Nabucodonosor dice, bueno, voy a comenzar el plan de contrariar a Dios. Voy a demostrar que el futuro evidentemente puede ser modificado y cambiado como uno quiere. Así que en el Valle de Dura levantó una estatua de oro. Imagínense ustedes, esto no fue coincidencia, esto no fue un accidente. Nabucodonosor pasó tiempo planificando este evento. ¿Saben por qué les digo esto? Porque la Biblia nos dice que la estatua de Nabucodonosor, de esta estatua que Nabucodonosor mandó hacer, tenía 30 metros de altura y 3 metros de ancha. Y era de oro puro. Ahora imagínense ustedes los trabajadores, los escultores, cuánto tiempo pudieron pasar para poderle dar forma a una estatua de 30 metros de altura de oro puro. Seguramente pasaron mucho tiempo. Así que Nabucodonosor había invertido tiempo para la implementación de una religión diferente a la que el Dios de Daniel le había revelado. Así que comienza el trabajo fuerte. En el capítulo 3 encontramos que habían por lo menos 6 instrumentos principales, porque era con orquesta y todo. Pero fíjense qué interesante, que los mismos instrumentos que aparecen aquí en el libro del capítulo 3 de Daniel son los mismos instrumentos que estaban presentes en el templo del rey Salomón. Es decir, que es una copia religiosa. Lo que está haciendo aquí Satanás al inspirar la mente de Nabucodonosor es copiar un modelo parecido al del templo de Dios y al de la liturgia que se hace en la iglesia o en el templo de Dios o que se hacía en aquel momento, usando los mismos instrumentos que apelaban al sentimiento, al corazón, que apelaban a las emociones, para que las personas pues no hay nada de malo, no existe nada malo en esto, y entonces ceder ante el pecado. Así que entonces, imagínense ustedes, era una estatua que se podía ver desde lejos. Es más, si sacamos las cuentas aquí, en este mismo capítulo 13, que lo detallamos un poco mejor en los materiales complementarios, en ese capítulo aparece el mismo número de la bestia, el 666, que lo vamos a detallar más básicamente en los materiales complementarios. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, habían 6 instrumentos. Es más, podríamos hablar un buen rato sobre eso. Sin embargo, el centro de este asunto, el centro del capítulo 3, es el hecho de que Nabucodonosor estaba implementando una nueva religión. Fíjense, había llamado a todos los gobernadores de todas las provincias de todo el imperio y se encontraban allí. Recuerden que los 3 amigos de Daniel eran gobernantes también, eran personajes principales e importantes en el gobierno de las diferentes provincias y de la provincia de Babilonia. Así que era mucha gente la que estaba allí. ¿Cuál era el propósito de Nabucodonosor? Que todos los gobernantes de las provincias llevaran el concepto de la nueva religión, de un día de reposo falso, de un día de adoración falso, el concepto equivocado, es decir, tenían que llevar el concepto de una nueva religión, la religión del rey, una religión en donde se afirmaba que el rey sería eterno y que Babilonia un reino eterno y que nada ni nadie les quitaría el dominio universal. Es interesante todo lo que se esconde detrás
de este asunto del capítulo 3 y la imagen que Nabucodonosor había enviado a hacer para poder expandir su nueva religión y su nuevo Dios. Así que entonces emite un decreto. El decreto que Nabucodonosor emite es que todas las personas que estaban allí, al escuchar, oigan bien, al escuchar los instrumentos tocar, todos se arrodillaran o todos se sometieran en adoración a ese nuevo Dios que había erigido plenamente de oro. Imagínense ustedes una estatua de 30 metros de oro, visible desde lejos y con el único propósito de que todos la adorasen. Era una religión completamente contraria a los principios y a los mandatos de nuestro Dios. Y allí estaban los tres muchachos, los tres hebreos, los tres amigos de Daniel. Imagínense ustedes que ahora el rey Nabucodonosor decía: a esos tres muchachos los tengo en la bolsa, los he puesto en lugares privilegiados, incapaces de llevarme la contraria en este nuevo proceso. De quien sí dudaba un poco era de Daniel, y muy probablemente fue la razón por la que seguramente lo comisionó a alguna función real en otra provincia, en lo que él llevaba a cabo el desarrollo de la nueva religión. Y aquí encontramos a los tres muchachos, creyendo Nabucodonosor que por los favores que les había dado y toda la posición política que les había dado, la preeminencia sobre el pueblo babilónico, ellos estaban comprometidos con él y le debían esos favores, así que estaban obligados a obedecer lo que él dijera. Así que, mis queridos hermanos, es lo que busca muchas veces Satanás. Nos enreda con sus pecaditos, nos enreda con las tentaciones, nos enreda con oro, nos enreda con el trabajo, nos enreda con dinero. ¿Saben para qué? Para que al final estemos enredados y pensemos que como ya estamos en una posición distinta, tenemos la obligación de poder rendir homenaje y adoración a los dioses paganos. Así que estos tres muchachos estaban allí. Y comenzó la liturgia, una liturgia de adoración. Y cuando sonaron los instrumentos, una cosa hermosa, una melodía preciosa, tocaba el corazón de mucha gente, la mente de muchas personas, y las hacía pensar que no había nada malo en lo que estaban haciendo. Sin embargo, esos muchachos se quedaron en pie, de brazos cruzados y hasta medio desafiantes. Yo no me voy a inclinar ante esa estatua. Miren los principios y las bases sólidas en las que habían sido formados en su casa. Por eso la educación temprana en la casa es muy importante, porque cuando se desarrollan y son jóvenes pueden tener principios y convicciones completamente diferentes, arraigadas desde la casa. Cuando en la casa reciben la primera educación. Y estos muchachos habían sido educados de que solamente debíamos adorar a Dios. Y con eso en mente, ahora ellos no estaban dispuestos a transgredir los mandamientos ni a serle infiel a Dios. Después de todo, lo que habían visto en el capítulo 2 era algo que nadie más podía hacer, solamente el Dios del cielo. Y ese Dios que había hecho un gran milagro, podía hacer un milagro con ellos ahora también. La sentencia era firme. El que no adore a ese nuevo Dios, el que no adore a esa estatua de 30 metros de alta y de 3 de ancha, el que no adore esa estatua, miren aquel horno de fuego. Recuerden ustedes que uno de los tres
jóvenes de los que estaban allí simbolizaba el que sirve o el que está esclavo del dios del fuego iluminador. El fuego iluminador era un dios de los babilonios. Y el castigo para una persona que no obedecía lo que se dijera de parte del rey era tirarlo como sirviente del dios fuego iluminador para que se consumiera allí entre las llamas del fuego. Así que la sentencia era: el que no obedezca será tirado como sirviente al dios iluminador, que es el fuego. De modo que estos muchachos se quedan de pie, todo mundo adorando mientras la música estaba en todo lo que daba, pero ellos de pie. Nabucodonosor mismo seguramente hizo reverencia, pero los tres jóvenes de pie. Los gobernantes de todas las provincias hicieron reverencia, pero los tres muchachos de pie. Y todavía eran unos adolescentes de pie. No faltó quien le dijera a Nabucodonosor: oh rey, para siempre vive, mira, aquellos tres muchachos no están adorando como nosotros, castígalos. Siempre hay alguien así. Y en ese momento Nabucodonosor vio los tres amigos de Daniel, a los que los había llenado de favores, a los que había puesto en posiciones inmejorables, a quienes les había entregado el control casi del imperio, quienes habían sido traídos en calidad de esclavos y que ahora eran personajes importantes, tenían el valor de desafiar su poder como Dios y como rey. Esto era inaceptable. La sentencia era firme. Nadie podía cambiar aquella sentencia. Y les dice: pero muchachos, ¿qué os pasa? Les he mandado a que obedezcan una orden y espero que ustedes la obedezcan, porque son muchachos privilegiados, a quienes yo quiero mucho, pero la sentencia es la sentencia. Les daré una oportunidad más. Y los muchachos, pidiendo permiso para hablarle al rey, le dicen: señor rey, para siempre vive, déjanos decirte que nosotros servimos a un Dios que no es este. Es al Dios que reveló el capítulo 2, recuerda. El que usó a Daniel para recordarte el sueño. A ese Dios adoramos nosotros. Quiero que sepas, está bonita la estatua, está muy bonito toda la ceremonia, pero queremos que sepas tú que nosotros no vamos a traicionar a Dios. No vamos a doblegarnos ante ese Dios. No vamos a obedecerte. Queremos que sepas que el Dios en quien nosotros servimos, si Él quiere, es capaz de salvarnos de las llamas del fuego o de cualquier peligro. Pero si Él quiere, y si Él no quiere salvarnos, de igual manera no vamos a adorar ese tu Dios que tienes allí. Y esto enfureció al rey. ¿Saben por qué? Porque no solamente se estaba enfrentando contra la revelación de Daniel en el capítulo 2. No solamente se estaba rebelando contra la voluntad de Dios expresada en el capítulo 2, sino que se estaba rebelando contra Dios mismo al establecer un Dios diferente y al querer por medio de este Dios imponer una nueva religión con un nuevo concepto de reino. Así que estos tres muchachos, al desobedecer, el rey se enojó demasiado y dicen a la gente: calienten 7 veces más ese horno. Queremos que ese horno esté pero bien calientote. Y los soldados, imagínense qué caliente estaba eso, que cuando estaban allí acercándose, caían muertos, dice el texto.
Y entonces amarran a los tres muchachos. Ustedes lo quisieron. Yo los quería como si fueran mis hijos. Pero como no quieren obedecer a la nueva religión y al nuevo Dios, entonces se van con el fuego iluminador. Y miren, y los ataron. Y los tiraron. Los hombres que tiraron a los muchachos cayeron muertos de lo caliente, del fuego, la temperatura que había allí. Y ahora imaginemos por un momento que el rey Nabucodonosor se da la vuelta. Bueno, dijo, asunto resuelto, señores, toquen la música que vamos a seguir adorando a la estatuita de oro que he mandado a hacer para ustedes. Y mientras él estaba hablando allí, dirigiendo la ceremonia para comenzar de nuevo, los instrumentos dejan de tocar. La gente deja de ver al Dios que estaba allí y la gente se le olvida que tenía que arrodillarse. Pero no era eso. Era lo que estaba pasando adentro del horno. Los tres muchachos caminaban adentro del horno. Y no que estaban atados, sí, pero estaban caminando. Pero había un cuarto individuo que se movía entre el fuego. Y por lo que dice mismo Nabucodonosor, pero no hemos metido a tres muchachos allí con el fuego bien prendido, amarrados para que no se soltaran, para que ya estuvieran muertos. Y le dicen los soldados, sí, los metimos y los que lo metieron están muertos allá, míralos, está muy caliente. Pero ¿cómo es posible que allá adentro hayan tres muchachos caminando y haya uno más? Porque estoy viendo a un cuarto y él identifica y dice, y el cuarto parece a un hijo de los dioses. Mis queridos hermanos, y es aquí la primera vez donde a Jesús se le conoce con el título de Hijo de Hombre. En otras palabras, se humanizó en el horno de fuego para poder salvar a los tres muchachos. Y caminó entre las brasas, caminó entre el fuego. Imagínense ustedes a Jesús allí caminando, porque era Jesús el que estaba presente allí, y diciéndoles, gracias muchachos por ser fieles hasta la muerte, por ser fieles a pesar de la sentencia, a pesar de lo que se está viendo. Gracias por ser fieles y por nunca desfallecer, por nunca desanimarse a pesar de la crueldad que nos rodea. Y yo creo que el Señor Jesús ahora mismo también mira con los mismos ojos a aquellas personas que están pasando por esta pandemia en todo el mundo. El Señor está viéndolos y dice, gracias porque no me has dejado de ser fiel. Gracias porque siempre estás aquí. Gracias porque no te desanimas. Mis queridos hermanos, no es tiempo de desanimarnos. No es tiempo de adorar a los dioses falsos. No es tiempo de caer de rodillas ante cualquier cosa. Es tiempo de serle fiel al Señor, porque su venida está cerca. ¿Saben algo? Y mientras estaban allí platicando con Jesús, qué hermoso momento tuvo que haber sido aquel. Seguramente aquel momento fue tan hermoso como el tiempo que pasó Abraham platicando con Dios cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. O tal vez cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir de parte de Dios las tablas de la ley. O tal vez como el momento cuando Jesús le habló a Saulo de Tarso. Seguramente fue como en aquel momento cuando los apóstoles presenciaron en el monte de la transfiguración a Jesús. Un momento único. El fuego estaba allí,
pero la gloria de Cristo brillaba más que el fuego. La gloria de la justicia de Jesús los cubría, los protegía. Y el rey, cuando vio esto, dice: Sadrach, Mesach, Abednego, salgan por favor mis muchachos, salgan por favor mis muchachos. Imagínense ustedes ahora, Jesús les comienza a decir: muchachos, los está llamando el rey. Imagino a estos muchachos que no querían dejar de estar con Jesús allí. Por un momento hasta tal vez pudieron: Señor, llévanos por favor. Y Jesús decirles: no se preocupen, un día regresaré a llevar a los liberados, al pueblo remanente que alcance la victoria final. Y cuando venga por ellos, también vendré por ustedes, los resucitaré y los llevaré a la patria celestial. Sé fiel hasta el final, sé fiel hasta la muerte, sé fiel aun cuando las profecías dicen que vendrán tiempos angustiosos para el pueblo de Dios. Sé fiel a pesar de que las profecías nos dicen que habrá un zarandeo dentro de la iglesia. Sé fiel aun cuando la profecía nos dice que te darán muchos favores a cambio de serle infiel a Dios. Sé fiel aun cuando te amenacen, aun cuando te digan que te van a matar, aun cuando te digan cualquier cosa. Sé fiel hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque si leemos el libro de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias, la victoria solamente es para los vencedores. La victoria y el premio final solamente se le da a los victoriosos, a los que fueron victoriosos por la gracia de Cristo, a los que se sometieron a su divina voluntad, a los que aceptaron la fortaleza del Espíritu Santo, a los que lucharon contra las tendencias, a los que lucharon contra el mismo pecado, contra el dominio del pecado. Es para ellos la fortaleza del Espíritu Santo, es para ellos el premio final. Y yo quiero ser parte de ellos. Y yo te invito para que tú seas parte de ellos. Te invito para que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, así como aquellos 3 jóvenes fueron librados del fuego, líbranos de las tentaciones y líbranos de este mundo que cada vez más se pudre en medio del pecado. Querido Dios, así como salvaste a estos 3 muchachos y así como te fueron fieles, permítenos a nosotros, por la gracia de Jesús y la fortaleza del Espíritu Santo, serte fieles hasta el final de nuestras vidas o hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Bendito Padre, entregamos nuestras vidas en tus manos. Perdona nuestros pecados. Límpianos con la sangre de Cristo. Acéptanos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.